¿Qué hay? Buenas, ¿cómo estáis? Vamos a hacer hoy un clásico de la mosca para salmón, que es una General Practitioner, un médico generalista, una mosca que pesca como su nombre indica, con ese humor británico en todos los sitios. Es capaz de encontrar salmones en todos los sitios. Además, nos viene bien, ¿no?, para dedicarlo a todos los médicos que están, algunos incluso, dejándose la vida por salvar las nuestras con una heroicidad tremenda. Así que esta General Practitioner va para ellos, héroes de nuestro tiempo. Le pongo este dubbing para que asiente bien y no pegarlo directamente, no atarlo directamente. Estas fibras de nutria que vamos a poner como una especie de antenas, unas cuantas, que tienen una finura y una movilidad fuera de lo normal. Vamos a cogerlas ahí para que levanten un poquito. ¿Ves qué bonitas quedan? Quedan espectaculares. Y ahora le pondremos, para que tenga más movimiento, unas patas de goma que ataremos en dos pares. Por un lado de las fibras, unas, así, y estas por el otro lado. Ahora las cortamos, que nadie se me asuste. Y estas por el otro lado. He puesto dos de un color y otras dos otra de otro color, un poco más finita. ¿Por qué? Pues no tiene explicación, porque me parece que es lo que toca. Las corto y ahí las tenemos, que van a darle un movimiento brutal a la mosca. Voy a quitar también las fibras estas que han sobrado de la nutria. Fuera. Y ahora voy a ponerle también unos pequeños brillos de Mid Flash, que se llama. Es una especie de flash abú, pero más pequeñito. Le pondré también unas pocas fibras de esto a cada lado. Son muy pequeñitas, muy finas, no se ven casi, pero son un brillo muy sugerente el que realizan. Haré como con las patas de goma, pongo 3 por un lado y 3 por el otro lado. Y ahí las dejamos atadas, vamos a cortarlas. Está bien. De distintas longitudes. Bueno, perdón, no os he dicho que esta música es unas sonatas de piano del gran Wolfgang Amadeus Mozart. Casi nada. Vamos a sujetarlas ahora con el dubbing todo, porque este dubbing además tiene otra misión que veréis ahora y que es una revolución en una General Practitioner. Me estás diciendo, ¿pero tú qué estás haciendo? ¿Una mosca de salmón o estás haciendo...? Pues no, estoy haciendo una mosca de salmón. Lo que pasa que es una General Practitioner de segunda o de tercera o de cuarta generación, ya no lo sé. Pero veréis como al final queda una mosca muy pescadora. Vamos a ponerle aquí para hacer esto bien abultado, porque ahora esta General Practitioner va a tener unos ojos azules que le vamos a colocar a continuación detrás de esta bola que hemos colocado, ¿veis? Para que queden de esta forma.
pero antes le voy a colocar el tubo que va a ir aquí atrás. Le voy a poner un tubo de 1 centímetro, no me gusta poner tubos demasiado largos, y le voy a colocar este de 1 centímetro porque va a tener una prolongación en el cuerpo. Suelo hacer los cuerpos pequeñitos, pero esta mosca lo tiene, ¿no? Tiene un hackle naranja sobre el cuerpo y hay que ponerlo. Vamos a ponerlo ahí, que inserte bien. Con eso, todo ese largo será el que le demos al cuerpo a continuación. Vamos a ir a lo nuestro, a ponerle los ojos azules que tenemos preparado. Los brillos que le he puesto son de un tono así irisado, pero también tienen un poquito de azul. Colocamos este ojo aquí. Y ahora ponemos el otro. Pegado a la bola, ¿veis cómo lo separa la propia bola que hemos hecho? Y de todas formas, una vez esté fijo, los abrimos también un poquito, se puede jugar con ellos abriéndolos. Mirad qué cabeza más chula está quedando. Vamos a asegurarlo con el pegamento. He cogido estas tijeras, que no son las titulares, pero es que sinceramente no sé si os pasará. A mí me pasa porque soy un puñetero desastre. Pero estaba montando antes otra mosca y probando y tal, y no sé dónde están. Me han desaparecido. No sé, yo creo que alguna vez cuando estás tirando material a la basura o algo de esto, se me han escapado porque si no, no lo comprendo. Las he buscado por todos los sitios y no hay forma. Bueno, pues nada. Estas también sirven. Cubrimos un poco las patas donde las habíamos dejado. Y vamos a atar aquí una pluma naranja. Esta pluma naranja, a la que le quitamos el fluff que tiene en la parte de atrás. Ahora todo el cuerpo lo vamos a recubrir de duvet, este naranja potente. Llevaremos la pluma hacia el otro extremo.
Ahí la tenemos. Cogida. Siempre estoy trabajando sobre el tubo todavía, sobre el tubo amarillo. Ahora veréis por qué. Fijamos bien ahí el raquis con unas vueltecitas hacia atrás para que eso no se suelte ni de casualidad. Y ahora vamos a peinar hacia abajo todas estas plumas a la vez que le sacamos el dubbing para que en el agua le dé más sensación de vida. Sí, ahora en la parte de arriba lleva más historias, pero en la parte de abajo, con esas plumas así y ese dubbing va a quedar muy bien. ¿Veis? Desde arriba. Le pondré a continuación este trocito pequeño de opossum pintado en amarillo, en lava realmente, ¿no? Porque lleva el extremo en naranja, que lo cogeré aquí atrás sin salirnos del tubo todavía, que llegue justo ahí, que le haga esa especie de cresta. Lo centramos bien, es muy finito, es muy pequeño, y lo cogemos así. Muy bien. Vamos a darle unas vueltas con el hilo y pegamento. Chinese glue. Como veis es mínimo lo que le hemos puesto. Cortamos justo al borde del tubo grueso. Ahí. Y ahora le pondremos un par de plumas de las que lleva la General Practitioner. En la parte de arriba de la mosca, con este par de plumas, pero al haber situado justo al borde de los tubos, veréis cómo ahora las dejaremos, pero mirando hacia arriba. Montamos una encima de otra, las igualamos. Así es como van las General Practitioner habitualmente, y aquí la vamos a atar entre los dos tubos para que se queden un poco levantadas. Ahí. Que no nos aplasten en exceso la tira de opossum que hemos puesto, que luego se moverá lógicamente, pero si lo ponemos así, al hacer presión contra esto, pues se levanta un poquito y no está. ¿Veis cómo queda? Extiendo un poco para que quede con este perfil tan chulo. Voy a cortar los sobrantes. La voy a asegurar con una gotita de pegamento. Y le voy a poner por último una pluma naranja ámbar, a la que le voy a poner también una parte del fluff que lleva, para que envuelva y recoja todo el principio de la mosca.
Estamos sin movernos prácticamente del mismo sitio dándole vueltas. Quiero llegar ya al plástico solo con el fluff. Ahí, ya empiezo ahí a dar vueltas en el plástico con el fluff. Con la pelusilla. Con el plumón. Bonito Mozart, ¿eh? Qué sencillez. De ahí la genialidad de Mozart, ¿no? Cualquier niño es capaz de repetir melodías suyas. Esta General Petitioner no es especialmente sencilla, pero es una reinterpretación la que os hago de la mosca legendaria, con un montón de cosas nuevas que yo creo que no chirrían en absoluto, sino que la modernizan, la ponen al día, le dan cosas que están en las nuevas moscas en boga, ¿no? Pues las patas le dan un movimiento especial, los brillos estos tan finos, esos blue eyes que le he puesto, el opossum, conservando cosas perfectamente clásicas de la mosca, pues como es el cuerpo que está con el hackle del gallo sobre el dubin, exactamente igual que en una mosca, que en la mosca clásica, por decirlo así, pero absolutamente igual. He cambiado la nutria por el bucktail. Voy a ponerle un Rainer Disc. Y también, lógicamente, las dos plumas por encima del opossum, del faisán, tan bonito. Pero bueno, ha salido una mosca nueva, una mosca original, que me ha puesto lo que queráis, que es una mosca que pesca. No lleva mucho peso, pues lleva los 30 gramos del tubito solamente, pero bueno, es un peso suficiente. Un poquito más. Bueno, y hemos acabado esta General Petitioner 2.0, que vamos a peinar un poco. Como veis, pues plantea muchas cosas nuevas. Oye, pues no es una General Petitioner, pues yo creo que sí. Conserva muchas cosas de la mosca clásica y a su vez pues, le plantea novedades que yo creo que son súper interesantes. Una General Petitioner, me afirmo sobre ello las veces que haga falta. Ahora, eso sí, una General Petitioner por lo menos 2.0. Gracias.